Bueno, antes de iniciar la reunión del día de hoy, permítame presentarles a nuestro querido hermano Orlando Villarraga. Su nombre es Carlos Orlando Villarraga. Él es ingeniero químico de profesión, también licenciado en química y biología, estudiante de la doctrina espírita desde muy pequeño. Él viene de una familia espírita. Actualmente es vicepresidente del Centro Espírita Divino Maestro de San José de Ocampos. Él es de Colombia, pero radica actualmente en Brasil. Es director administrativo y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. Es autor de 3 libros espíritas: Planeta Vida, que es una contribución de la doctrina espírita a la conservación del medio ambiente físico y espiritual del planeta Tierra. El otro libro se llama La Justicia Social, que es la visión espírita para la acción social. Y finalmente, Espiritismo y Desarrollo Sostenible, Caminos para la Sustentabilidad. Es realmente una alegría enorme volver a contar con la presencia de nuestro hermano Orlando. Esta noche tenemos la oportunidad de, digamos, de primera mano recibir esta información tan importante y sobre todo alineada a lo que es la doctrina espírita, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, dejamos en el uso de la palabra a nuestro hermano Orlando y si es que tiene que compartir algo, Orlando, por favor, me avisas. Sí, voy a compartir. Bueno, buenas noches, Pepe. Sí. Y buenas noches a todos los que están asistiendo. Muchas gracias por la invitación para compartir algunas ideas sobre este tema que consideramos muy importante. Aquí Farah me dice que no puedo compartir la... Ya listo. Ah, ok, ahora sí. ¿Listo? Sí. Bueno. Perfecto, disculpa. Entonces, en este momento que estamos pasando en la humanidad y especialmente ahora a final de este mes, que va a tener la reunión de las Naciones Unidas en Glasgow sobre las cuestiones climáticas, y van a tomar decisiones que nos van a afectar a todos, y esta es una consecuencia de un trabajo que viene siendo realizado en diferentes países. Entonces, el tema de esta noche es cuál es el rol de nosotros como espíritas en esa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? ¿Cuál puede ser nuestra contribución con base en las enseñanzas de Allan Kardec? Y para ello, entonces, primero vamos a ver qué es esa agenda y cómo nosotros nos encajamos dentro de ese plano de acción. En septiembre de 2015, en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue discutido este tema sobre el desarrollo sostenible y fue aprobado un documento que se llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 193 naciones suscribieron este documento, entre ellos Brasil, Perú, Colombia, básicamente todos los países del mundo. Es un plano de acción que tiene como objetivo mejorar el rumbo que nosotros tenemos actualmente como sociedad, porque en el análisis que fue hecho por todos estos líderes mundiales, así como vamos en un camino de cada vez una degradación mayor, tanto en la cuestión social como en la cuestión ambiental. Y fueron definidos varios objetivos de desarrollo sostenible que procuran atender a las necesidades de las personas, cuidando, preservando del planeta Tierra y procurando la prosperidad de todos los que estamos aquí en el planeta, con o dentro de un ambiente de paz.
que se puede lograr a través de diferentes asociaciones entre las diversas organizaciones, sea a nivel local o sea a nivel global. Entonces, ese es más o menos el panorama de lo que se procura con este documento que poco a poco ha ido permeando a nivel de federal, estadual y municipal en todos los países del mundo, también a través de todas las organizaciones no gubernamentales y también a nivel de las empresas privadas. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene esa Agenda 2030 y que fue confirmada y que estuvieron de acuerdo la gran mayoría de los países del mundo? Esa visión tiene varios puntos. Primero dice, estos objetivos y metas, en estos objetivos y metas exponemos una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa. Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar. Entonces, una visión bastante ambiciosa, porque si vemos el mundo actual, hay mucha pobreza, mucha hambre, diversas enfermedades, donde la prosperidad económica, que es lo que normalmente se asocia con prosperidad, es pocas personas en el mundo. Otro punto de la visión es que se aspira a un mundo sin temor ni violencia. Un mundo en el que la alfabetización sea universal y casi 800 millones de personas del mundo no tienen la posibilidad de leer o escribir. En esa visión también se habla de un acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, desde el primario, infantil, hasta la universidad. Y a la atención sanitaria, la protección social y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social. Y durante esta época de la pandemia hemos visto las grandes diferencias que existen en la atención a la salud en diversos lugares del mundo. Entonces, estamos un poco lejos de ese acceso equitativo y generalizado. Y también parte de la visión, se habla de un mundo en el que reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos. Y vemos que aún muchas personas no tienen derecho al uso de agua potable. Y para muchos también los alimentos no son suficientes y muchas veces existen los alimentos pero no son nutritivos debido al uso excesivo de herbicidas, fungicidas, agrotóxicos que causan una serie de problemas a la salud. Entonces vean, esta es la visión para dónde los líderes del mundo quieren que vayamos. Y otros puntos de la visión son los siguientes. Aspiramos a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación, donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural, y en el que existe igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida. Es una descripción de una situación bastante atractiva, una visión así más de futuro. Y un mundo que invierta en su infancia, donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación. Y un mundo en que todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento. Entonces, si vemos todos estos puntos sobre esa visión sobre el mundo futuro que la sociedad en general, después de un debate de muchos años, queremos algo que si comenzamos a leer sobre la doctrina espírita, es la descripción del mundo de regeneración. Un mundo donde no hay hambre, donde hay respeto, donde se cuida a los niños, donde hay igualdad entre los hombres y las mujeres, donde no hay discriminación por raza o por pensamiento.
Es la descripción que la doctrina espírita hace del mundo de regeneración. Y Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, cuando habla de los mundos de regeneración, dice que en esos mundos de regeneración la palabra amor está escrita en todas las frentes. Una equidad plena rige las relaciones sociales y todos reconocen a Dios y procuran dirigirse a Él mediante el cumplimiento de sus leyes. Y si vemos la descripción que mencioné anteriormente de esa visión de la Agenda 2030, está describiendo una sociedad con más justicia, con más equidad entre todos los que formamos parte de esa sociedad futura. Entonces, en mi visión de la descripción, de la visión de la Agenda 2030, hace una descripción más o menos igual de lo que la doctrina espírita habla o describe de cómo es un mundo de regeneración. Y esos son los 17 objetivos que fueron definidos, que tratan diversos aspectos de nuestros relacionamientos entre los miembros de la sociedad y de nuestro relacionamiento con las otras especies que conviven aquí con nosotros en el planeta Tierra. Y en esta noche vamos a ver algunos de esos objetivos y cómo se relacionan con la doctrina espírita y cuál es nuestro deber para ayudar a implementar esos objetivos que hacen parte de esa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Comenzamos con el objetivo número 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Y actualmente existen casi 900 millones de personas que ganan menos de $1.90, que es el límite que establecido por las organizaciones internacionales para definir la línea de la miseria. Abajo de eso, las personas que viven en esas condiciones son consideradas miserables. Y más de 2.000 millones de personas viven con menos de $3.10 por día, que es considerada la línea de la pobreza. Es muchísimos seres humanos viviendo en esas condiciones. Aquí en América Latina, más de 30 millones de personas viven abajo de la línea de la miseria. Y estos son datos un poco antes de ocurrir la pandemia. Esos números deben haber aumentado significativamente. Entonces, más espíritus encarnados están en este momento en esas condiciones bien difíciles. Y Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, nos dice que un deber tan imperioso como meritorio consiste en prevenir la miseria, para evitar que todos estos seres que viven en esas condiciones bastante difíciles, no deberían existir esas condiciones, deberían tener la posibilidad de alimentarse, de vivir bien en condiciones adecuadas para el desarrollo, para su crecimiento espiritual. Entonces, es un deber de todos nosotros como espíritas contribuir en este objetivo, el ODS número 1, de poner fin a la pobreza. Y la pandemia nos ha dado una oportunidad para que podamos practicar la fraternidad, la solidaridad, la caridad con muchas personas que están viviendo en esa condición. El objetivo número 2 trata sobre poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Ese es un objetivo bastante importante y especialmente va asociado con el objetivo anterior de acabar con la pobreza. Casi 800 millones de personas en el mundo sufren de hambre, van a dormir todas las noches con algún tipo de insuficiencia alimentar, de inseguridad alimentar. Y más de 3 millones de niños mueren todos los años, desencarnan por cuestiones relacionadas a la desnutrición, cuando existen tantos alimentos en el mundo y el problema es la distribución de esos alimentos dentro de la sociedad. Entonces, Kardec, en el libro de Espíritus, pregunta 930, es muy claro. Dice, en una sociedad organizada según la ley de Cristo, que es la ley de amor a nuestro prójimo. Y los espíritus dicen, nadie debería morir de hambre.
Y vimos anteriormente, más de 3 millones de niños mueren como consecuencia de la desnutrición, cuando eso no debería ocurrir. Y si la visión de la Agenda 2030 es un mundo sin hambre, sin pobreza, nosotros tenemos que trabajar como espíritas en evitar esas condiciones que la sociedad ha creado que favorecen que muchas personas vivan en esta condición, que no pueden alimentarse de una forma adecuada. El objetivo número 3 de los 17 de desarrollo sostenible trata sobre la salud y dice este objetivo: para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y la pandemia nos mostró la vulnerabilidad que existe en determinados grupos, sea por la edad, sea por algunas comorbilidades que crea más problemas de salud para ese tipo de personas. Entonces, el objetivo número 3, ¿cómo está relacionado con la doctrina espírita? En el Evangelio según el Espiritismo nos dice: comenzaré por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo, que según las alternativas de salud y enfermedad, influye en muy grande medida sobre el alma. Mientras estemos encarnados en el planeta Tierra, nuestro cuerpo físico es el instrumento divino que tenemos para continuar nuestra jornada de crecimiento espiritual, y deberíamos cuidarlo de la mejor forma posible. Alimentarnos bien, dormir bien, tener buenos pensamientos, tener la posibilidad de respirar un aire puro, de consumir alimentos nutritivos, saludables, que van a permitir cuidar muy bien de nuestro cuerpo, porque eso nos puede mantener una buena salud o llevar a una enfermedad. Y eso influye en gran medida sobre lo que nosotros podemos hacer en esta existencia. Y continúan los espíritus: para que esta prisionera, o sea, el alma, pueda vivir, recrearse y concebir incluso ilusiones de libertad, el cuerpo debe estar sano, dispuesto y ser animoso. Entonces, nosotros tenemos que contribuir, primero, cuidando de nosotros mismos, de nuestro cuerpo físico, a nivel individual, para que estemos en la mejor condición física, y ayudar, contribuir para que las personas que conviven con nosotros también puedan disfrutar de esas mismas condiciones. Y en la medida que podamos extender eso hacia nuestros hermanos que conviven en el área que estamos viviendo en este momento en el planeta Tierra. El objetivo número 5 trata sobre lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Actualmente, 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres, y 63% de las personas analfabetas en el mundo son mujeres. No hay igualdad y no debería haber nadie pobre ni ninguna persona analfabeta. Y eso es lo que se procura. Vimos que de parte de la visión es la alfabetización total de la humanidad y acabar con la pobreza. Entonces, este objetivo trata de eso, que debe ser igual para hombres y mujeres. Y por eso Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, pregunta 817, pregunta si el hombre y la mujer son iguales ante Dios y si tienen los mismos derechos. Los espíritus respondieron que Dios dio la inteligencia tanto para el hombre como para la mujer, para distinguir y para discernir entre el bien y el mal. Y también le dio esa facultad de progresar en la medida que va aprendiendo, que va conociendo más, que va viviendo diferentes tipos de experiencias. Y aquí traigo un dato interesante, porque en muchas organizaciones en el mundo y también dentro de la doctrina espírita y en muchos lugares, en muchos centros espíritas que yo voy, la mayoría de los que asisten a las reuniones son mujeres. Sin embargo, la directoría normalmente son hombres. Y en la obra social, si lo leemos, la directoría somos 9, 5 hombres y 4 mujeres.
Y en la editoría del Centro Espírita Divina Mestre, de la cual hago parte, somos 15, 9 hombres y 6 mujeres, o sea, 60% y 40%. Y estamos tratando de llegar a un equilibrio para mostrar que lo que hablan los espíritus lo colocamos en práctica, de dar la oportunidad tanto a las mujeres como a los hombres en esas decisiones que afectan a la organización. Y en la actualidad, la mujer es una supermujer porque entraron en el ambiente de trabajo, trabajan fuera de la casa, llegan a la casa, siguen trabajando, hacen muchas cosas y realmente es una jornada extremadamente exhaustiva para muchas de las mujeres en este momento en el mundo. Y Allan Kardec nos recuerda que la emancipación de la mujer sigue al progreso de la civilización y su esclavitud, en cambio, está de acuerdo con la barbarie. Y vemos muchos lugares aún en el mundo en los cuales las mujeres son tratadas como esclavas. Y eso está más relacionado con épocas de barbarie que aún permanecen en el siglo XXI en algunos sectores del mundo. Pasando al objetivo número 12, trata sobre garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Y esto se refiere a lo siguiente. Y la forma como está relacionado con la doctrina espírita es en el siguiente aspecto. Vemos que falta aparentemente alimentos o faltan recursos para muchas personas en el mundo para atender sus necesidades básicas. Y a Kardec preguntó de por qué no siempre produce la tierra lo bastante para abastecer de lo necesario al hombre. Y los espíritus respondieron por la impericia, o sea, la falta de conocimiento, y por la imprevisión, por la falta de visión de las consecuencias de las decisiones que toma en un momento determinado. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Este gráfico, con base en los datos de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, muestra el desperdicio de alimentos en el mundo, en las diversas regiones del mundo. Aquí en gris están las pérdidas de alimentos, el desperdicio de alimentos que va desde la producción hasta el momento que llega al supermercado o a la feria donde compramos. Y el rojo está la cantidad de desperdicio cuando nosotros como consumidores finales compramos, llevamos a nuestras casas y muchas veces parte de eso lo mandamos a la basura. Entonces, en el mundo se desperdician alrededor de 1.300 millones de toneladas cada año de alimentos que podrían alimentar más de 2.000 millones de personas. Y todos los años estamos botando a la basura esa enorme cantidad de alimento que requirió energía, agua, trabajo de muchas personas y otros recursos, y después simplemente por diversas causas son desperdiciados, son perdidos. Y las estimativas de las organizaciones mundiales es que 1/3 del total de los alimentos producidos son desperdiciados. Imagínense esa cantidad de alimentos que podrían alimentar de forma saludable, nutritiva, a muchas de todas esas personas que vimos anteriormente que están pasando hambre. Entonces, algo no está bien en la forma que está estructurada la sociedad. No estamos siguiendo la ley de Jesús, la ley de Cristo, como habla en el libro de Espíritus, y vemos cosas como esas que realmente que lo dejan a uno pensando mucho sobre qué es lo que estamos haciendo con toda esa cantidad de alimentos. Y eso ocurre en todos los lugares del mundo. Por eso, el espíritu de Juana de Ángeles, en ese libro muy interesante, Después de la Tempestad, especialmente en el capítulo 3, nos dice lo siguiente: cifras asustadoras muestran cuánto se desperdicia en la inutilidad.
No solo en el caso de alimentos, sino en muchas de las cosas que las personas consumen así efímeramente y van para la basura. Lo cual contrasta con la elevada estadística de los que se debaten en la más ínfima miseria, deambulando en las montañas de basura en procura de los residuos que puedan retirar para sobrevivir. E infelizmente estamos viendo eso aquí en Brasil, el aumento de la pobreza. Ya casi más de 40 millones están nuevamente dentro de la pobreza y estamos viendo muchas personas en las calles, en los botes de basura, en los camiones de basura, yendo a recoger alimentos para intentar alimentarse. Y vemos así en los basureros cantidad de personas procurando o alimentos o cosas que puedan después vender para poder tener el sustento. Como decía Juana de Ángeles, deambulando en las montañas de la basura en procura de los residuos para sobrevivir. Y eso en muchas de las ciudades del mundo está ocurriendo esa misma situación, infelizmente. Entonces, cuando pensamos botar para la basura las cosas, tenemos que pensar nuevamente, reflexionar, porque no existe afuera, el planeta es finito y solamente estamos transfiriendo de un lugar para otro. Y eso de una u otra forma revierte para nosotros. Entonces, ese objetivo procura que nosotros consumamos de una forma consciente, con la visión de cuáles son las consecuencias cuando compramos o consumimos un producto determinado. Entonces, también tiene como objetivo de que la producción de todos esos elementos, todas esas cosas que consumimos, sea también con una visión más de sustentabilidad. Y el objetivo 13 trata sobre adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y este es uno de los objetivos que se le está dando mucho más énfasis. Y en la reunión que va a tener de aquí a 5 días en Glasgow, en Escocia, la COP26, aquí se va a tratar mucho sobre este tema con base en lo que fue definido en el Acuerdo de París en 2015. Nosotros como sociedad, por el consumo de carbón, de petróleo, de gas natural, en las diversas actividades como el transporte, cocinar, muchos de los productos que usamos son derivados de esos elementos iniciales, están causando un aumento de la concentración de esos gases en la atmósfera. Y la consecuencia de eso es un aumento de la temperatura. En este gráfico muestra desde la época de Allan Kardec, en 1850, antes de él conocer las mesas girantes y todo, cómo era la temperatura y cómo ha venido aumentando, especialmente en los últimos 50 años. Y por 3 métodos diferentes muestran que la temperatura media del planeta ya ha aumentado 1.1 grados centígrados con respecto a cómo era la temperatura media en la época de Allan Kardec. Eso tiene consecuencias graves. Esa acumulación de esos gases del efecto invernadero, especialmente gas carbónico y metano, causa lluvias torrenciales, aumento de la frecuencia y la severidad de los huracanes, incendios forestales que hemos visto en California, en Siberia, en varias partes de Europa, tornados en lugares que antes no existían. Por ejemplo, aquí ahora en el sur de Brasil han aparecido tornados, que es un fenómeno nuevo, secas en muchos lugares, afectando la productividad, ondas de calor en varios lugares del mundo, como ocurrió ahora en el verano en Estados Unidos, en Canadá. Todo eso tiene una serie de consecuencias para nosotros seres humanos que estamos encarnados, como para las otras especies que están evolucionando con nosotros aquí en el planeta Tierra. Y las personas muchas veces atribuyen que la
La madre naturaleza está reaccionando con furia. Y Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, nos dice que la naturaleza no puede ser responsable por los vicios de la organización social y por las consecuencias de la ambición y el amor propio. La forma que estamos organizados nos está llevando a esas consecuencias. La ambición de algunos seres humanos encarnados en el planeta Tierra, por ejemplo, de las grandes industrias de los combustibles fósiles que se mantienen y que hacen la propaganda en contra de lo que la ciencia nos está hablando, de los efectos del cambio climático. Esas personas, por la ambición, para tener más dinero, mantienen esas condiciones y llevando a la gran mayoría de la población de los que estamos encarnados a sufrir las consecuencias de la acumulación de los gases del efecto invernadero. Y entonces, la ciencia nos está mostrando que nosotros tenemos que reducir las emisiones de CO2, de gas carbónico. Y la meta es hasta 2030, todos los países del mundo, reducir 50% de las emisiones. Y hasta 2050, reducir 100% de las emisiones de gas carbónico. Hasta 2030, la mayoría, me imagino, de los que estamos aquí participando esta noche, aún estaremos encarnados. Hasta 2050, yo voy a estar más o menos con 90 años, espero aún estar encarnado y para ver cómo va a estar. Y por eso procuro trabajar bastante en este aspecto. En la obra social venimos trabajando en este sentido de disminuir nuestro impacto ambiental, siguiendo las líneas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable alineados con la Agenda 2030 y siguiendo los principios que Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus. El objetivo 15 trata sobre proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Existe otro objetivo que trata de los ecosistemas marinos, acuosos. En este habla de efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, detener y revertir la degradación de las tierras, que también ha aumentado muchísimo, y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica, que es uno de los mayores problemas que tenemos junto con el cambio climático. Este gráfico muestra el aumento de la población mundial. Aquí, en morado. Nosotros ya estamos llegando a casi 8.000 millones de seres encarnados. Y en ese periodo, desde 1800, un poco antes del nacimiento de Allan Kardec, hasta el momento actual, hemos llevado a la extinción a muchas especies. En la actualidad se estima que llevamos a la extinción más de 50.000 especies por año. Y nosotros, solo como especie humana, somos un punto en la tela de la vida aquí en el planeta Tierra. Y en la medida que vamos extinguiendo especies, se va debilitando esa tela de la vida de la cual nosotros dependemos para nuestra sobrevivencia como especie en el planeta Tierra. Y Allan Kardec ya nos hablaba sobre ese asunto en la ley de destrucción, cuando dice que cuando la destrucción excede las necesidades básicas de los seres humanos o cuando excede la cuestión de seguridad nuestra, de sobrevivencia, nosotros estamos violando una de las leyes divinas. Y por el uso de nuestro libre albedrío, cuando destruimos sin necesidad, como está ocurriendo, por ejemplo, aquí en Brasil y en otros países, el desflorestamiento del Amazonas, eso vamos a tener que rendir cuentas por la ley de causa y efecto. Puede ser en esta misma existencia o en existencias posteriores. Si vamos a reencarnar nuevamente en el planeta Tierra y lo dejamos en estas condiciones deplorables, vamos a vivir o vamos a reencarnar en ese ambiente
que va a ser inhóspito para, para vivir en esas condiciones. Entonces, nosotros y una parte de la humanidad está usando el libre albedrío para destruir sin necesidad, solamente para atender a las ganancias inmediatistas de tipo económico. Y el objetivo 17 trata de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Está claro para todo el mundo que este es un problema global y que para resolverlo tenemos que trabajar globalmente con esa visión de la agenda y cada uno en su ambiente local ver cómo implementa cada uno de estos objetivos en esa dirección de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces, debemos participar más activamente en las cuestiones que están relacionadas con la parte social, con la parte ambiental. Y nosotros como organización espírita, como centros espíritas, como movimiento espírita, deberíamos ser más activos en ese sentido, porque tenemos el conocimiento que nos brinda la espiritualidad sobre el por qué debemos hacer eso. ¿Cuál es el objetivo? Y tal vez eso sea parte de nuestra misión aquí en el planeta Tierra, en esta existencia, de contribuir en la implementación de estos objetivos con miras a la construcción de ese mundo de regeneración que tanto hablamos y que está tan bien descrito en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿cuál es el rol de nuestro como espírita en esa agenda? Nosotros, primero que todo, debemos mejorar nuestro comportamiento. Debemos mejorar con base en ese conocimiento cómo nos relacionamos con los otros seres humanos, cuáles son nuestros hábitos de consumo, cuál es el impacto, y eso reflejarse en nuestro comportamiento del día a día, creando nuevos hábitos que estén más alineados con estos principios, tanto espirituales como los que la ciencia nos está mostrando. Procurar alimentos orgánicos, usar energías alternativas, energía solar, energía eólica, hacer el compostaje de nuestro residuo orgánico, hacer la separación de los residuos para poder ser reciclado. Todos esos nuevos hábitos deberíamos crearlos porque están alineados con esta visión de un mundo de regeneración. Y con nuestras actitudes, ser ejemplo para otras personas que conviven con nosotros aquí en la sociedad. El espírita debería ser ejemplo en esta área de sustentabilidad, porque los principios de la doctrina espírita nos dan las bases filosóficas para entender por qué, cuáles son las razones de por qué ese tipo de comportamiento. Y para eso tenemos que fortalecer las instituciones, como vimos en el objetivo número 17. Solo una persona individual o una institución sola no va a poder resolver los problemas que son globales. Tenemos que trabajar fortaleciendo las instituciones de las que hacemos parte. Por ejemplo, nuestro hogar, la empresa donde trabajemos, el centro espírita del cual hagamos parte, la obra social de la que hagamos parte. Tenemos que hacer que cada vez sean más fuertes, más sólidas. Deberíamos participar más activamente en los movimientos socioambientales, porque estos problemas nos afectan directa o indirectamente y cada vez se van agravando si no tomamos una actitud frente a esa situación. Debemos ser agentes del cambio. La palabra consoladora del espiritismo también va en este sentido, de mejorar las condiciones sociales y ambientales del mundo. Entonces, debemos ser esos agentes del cambio, ayudando a nuestro prójimo en todo lo que podamos. Cada uno tendrá algunas condiciones financieras, de tiempo, de conocimiento, pero todos
nosotros podemos de una u otra forma contribuir ayudando a nuestro prójimo a que sea o a que tenga unas condiciones mejores. Y podemos llevar una vida más simple. Y vida simple no significa pasando frío o pasando hambre o viviendo en condiciones muy difíciles, no. Es vivir atendiendo nuestras necesidades básicas y utilizar en lo posible lo restante para poder ayudar a nuestro prójimo. Y también la doctrina espírita nos da la oportunidad de la educación moral, que Allan Kardec definió como la que incute hábitos diferentes, la que cría hábitos nuevos, que es esto que mencioné aquí anteriormente. Por eso hago énfasis en que la doctrina espírita nos brinda las razones, nos explica por qué deberíamos participar más activamente, conocer más todos estos temas de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ellos van en la dirección de la construcción de ese mundo de regeneración que nosotros, en este momento que estamos encarnados, somos partícipes, que deberíamos ser partícipes activos. Entonces, ¿será posible que podamos alcanzar esos objetivos hasta 2030? Creo que es difícil, pero creo que lo importante de esa Agenda 2030 es que nos va a ayudar a cambiar el rumbo que llevamos actualmente para esa dirección, de esa construcción paulatina del nuevo mundo de regeneración, teniendo como objetivos, como metas, esos objetivos que están definidos en los 17 ODS. ¿Será posible? Yo creo que sí, porque tenemos los recursos naturales, existen en abundancia en el planeta Tierra. Tenemos actualmente los recursos financieros. Nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos tantos recursos financieros como tenemos actualmente. Tenemos el conocimiento técnico, tenemos la tecnología para implementar todo eso. Y nosotros como espíritas tenemos el conocimiento de las leyes morales. En otras líneas de pensamiento filosófico, religioso, tienen los principios, los conocimientos éticos, morales, que también van en la misma dirección que la doctrina espírita muestra con las leyes morales. Entonces tenemos todo eso. ¿Será posible? ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando es más fuerza de voluntad para implementar todos esos conocimientos en cada una de nuestras vidas, en el cotidiano de nuestra existencia. Necesitamos fortalecer la fuerza de voluntad para poder tomar las decisiones y trabajar con más ahínco en esta área de desarrollo sostenible. Entonces, una pregunta que me gustaría dejar para todos, para nuestra reflexión, es ¿cómo puedo contribuir en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? Con esto que vimos así en general, no tocamos todos los ODS porque no da el tiempo. Yo hace un mes terminé de escribir un libro que se llama El papel de los espíritas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Lo envié hace un mes para la Federación Espírita Brasilera. Ellos están evaluando, ellos demoran más o menos 6 meses en hacer la evaluación de los libros que son enviados para ellos y ahí definen si lo van a publicar o no. Espero que sí. Entonces, el próximo año espero que esté publicado, que trato en detalle cada uno de los ODS y de sus relaciones con la doctrina espírita y algunas sugerencias de acciones para cada uno de nosotros pueda tomar para ayudar en esa implementación, en esa construcción del mundo de regeneración. Entonces, para concluir, me gustaría enfatizar algunos puntos. La importancia de la participación social más activa de cada uno de nosotros en este aspecto.
hacer de una forma más ostensible la ayuda al prójimo, y vemos que ha aumentado la necesidad. Entonces también ha aumentado el número de oportunidades para que podamos practicar más el amor, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad con nuestro prójimo. Mejorar las instituciones de las cuales hacemos parte, porque a través de ese fortalecimiento es que vamos a hacer la sociedad mejor y que podamos llevar para frente todos estos objetivos. En todos los países democráticos tenemos el derecho al voto, que seamos más conscientes cuando escojamos nuestros representantes, para que puedan los que escojamos sean realmente estén más alineados con estos principios. Nosotros como espíritas deberíamos estudiar más en profundidad el libro tercero del libro de los espíritus sobre las leyes morales, porque esas leyes son las que rigen nuestro relacionamiento con los otros seres humanos, encarnados, desencarnados, con las otras especies, con Dios. Entonces, eso permite entenderme mejor todos estos puntos de la Agenda 2030. Usar de una forma más eficiente todos los recursos, no desperdiciar alimentos, las cosas que usemos, que las usemos, que sean de buena calidad, que duren mucho tiempo, para que sea más eficiente el uso, las materias primas que utilizaron para producir esas cosas. Y consumir de una forma más consciente. Y llevar una vida más simple. Y no sirve mucho, como ya en otras oportunidades he hablado, hablar, parece interesante, es importante saber si nosotros no colocamos en acciones de nuestro día a día, de nuestra vida, todos estos conocimientos que la doctrina espírita nos enseña y que la ciencia y que la sociedad que va en esa dirección de la Agenda 2030 nos está mostrando. Entonces, ojalá que podamos tener más actitudes, cambiar varios de nuestros hábitos para ir en esta dirección y ayudar a construir el mundo de regeneración. Gracias por la atención. Muchísimas gracias.